Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Una vez más, el Jurado Nacional de Elecciones, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad los saluda y les damos la más cordial bienvenida a esta cátedra electoral sobre aproximaciones conceptuales al diseño e interpretación de encuestas. Esta tarde nos honran dos personalidades importantes para la Escuela Electoral que nos acompaña. Uno es el doctor Ismael Crespo, director académico del Máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales y del Instituto Ortega y Gasset de España. Y estará como expositor principal el doctor Valentín Carlos Martínez Martín, del Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado de España. Esta cátedra electoral es un componente del programa de formación en democracia, que busca generar espacios para la reflexión académica en temas relativos a la democracia, gobernabilidad y a los procesos electorales. El evento tiene por finalidad compartir con la ciudadanía, partidos políticos, actores interesados en aprendizajes y reflexiones críticos sobre la aplicación de las técnicas cuantitativas e interpretación de encuestas desde la experiencia del Jurado Nacional de Elecciones, del Instituto Nacional de Estadística de España y del Centro de Investigaciones Sociológicas. Para los que no conocen al doctor Ismael Crespo Martínez, él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, en España, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Murcia y director del Departamento de Comunicación Política e Institucional del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, director de Más Poder Local, revista digital sobre comunicación política y comportamiento electoral con foco en España y América Latina. En el 2012, elegido presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Campañas Electorales. Estará, como le dije hace un momento, como expositor principal el doctor Valentín Carlos Martínez Martín. Él tiene un doctorado en Economía Teórica, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, con especialización en Economía Cuantitativa. Actualmente es funcionario del Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado y es consejero técnico del Centro de Investigación Sociológicas. También se ha desempeñado como delegado provincial del Instituto Nacional de Estadísticas, 2004 al 2007, y docente de la Maestría de Sociología de la Universidad Central de la República de Uruguay y conferencista en diversas universidades del mundo. Le brindamos un fuerte aplauso a nuestros dos amigos que nos acompañan esta tarde, que conforman la mesa de honor. Queda con ustedes, en uso de la palabra, el doctor Ismael Crespo y luego continuará ya con su exposición el doctor Carlos Martínez Martín. Entonces, queda en uso de la palabra el doctor Ismael Crespo. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir a estas horas que no son habituales en las actividades de la Escuela de Gobernabilidad, en la Escuela del Jurado Nacional de Elecciones. Y esto demuestra que el interés que tienen ustedes por la materia que vamos a abordar hoy. Yo creo que es una materia sumamente interesante porque el estudio de la opinión pública, el estudio de los procesos que llevan a la conformación de la opinión pública, es uno de los elementos clave para tener procesos en los cuales podamos formular políticas e ir evaluando las políticas que se hacen desde los gobiernos y que se hacen desde las instituciones. Y es importante conocer cómo se forma esa opinión pública y también cómo podemos medirla, cómo podemos comprobarla y de alguna manera cómo hay procesos técnicos, hay procedimientos técnicos relativamente complejos por los cuales nosotros conocemos lo que piensa la opinión pública, conocemos lo que piensan nuestros conciudadanos. De eso va un poco hoy esta tarde. Vamos a hacer un abordaje más técnico de cómo son los procesos en los cuales se diseñan las encuestas, tanto de la parte de cuestionario, elaboración de las preguntas, pero sobre todo también desde la parte también del diseño muestral. Diseño muestral en el que nuestro invitado de hoy es un especialista, es una persona que ha tenido una trayectoria
muy notable en el mundo de no solo de las encuestas, sino de las estadísticas oficiales. Como han dicho en su presentación, él ha sido en diversos periodos consejero técnico del Centro de Investigaciones Sociológicas, que es el principal instituto demoscópico en España. Es un instituto oficial dependiente del Gobierno, del Ministerio de la Presidencia, y además ha sido durante 4 años delegado del Instituto Nacional de Estadística, delegado provincial del Instituto Nacional de Estadística. Por tanto, tiene la doble faceta de conocer bien el procedimiento por el cual se elaboran las encuestas de opinión pública y también el procedimiento a través del cual se elaboran las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística, que es el órgano oficial del Gobierno español en la elaboración de las estadísticas en España. Conocí a Valentín hace 17 años. Yo hace 17 años fui director de investigación del Centro de Investigaciones Sociológicas y ahí conocí a Valentín precisamente como responsable del departamento que se encarga de lo que es toda la elaboración, todo el diseño y elaboración muestral, ¿no? Yo creo que nos puede dar un abordaje, como digo, sintético, evidentemente, porque es un tema que puede ser amplio y puede ser complicado, un abordaje sintético de cómo son los procesos a través de los cuales se elaboran las encuestas y conocer de esta manera también, de alguna manera, cómo a través de esos procesos y cómo realizando bien esos procesos podemos tener un conocimiento bastante fiable de la opinión pública. No voy a extenderme mucho más, de hecho pensaba que no tenía que hacer ninguna presentación hoy, sino que iba a aprender un poquito, pero digo que no voy a abordar mucho más porque son las 5 menos 20 de la tarde y tenemos un programa un poquito cargado en ese sentido, ¿no? Por tanto, sin más, voy a dar la palabra a Valentín Martínez para que trate el tema de la aproximación conceptual al diseño e interpretación de encuestas de opinión pública. Les pido un aplauso inicial para esta intervención. Sí. En primer lugar, muchas gracias por la presentación. Y quería primero agradecer a ustedes su presencia en esta sesión y agradecer también a la Escuela Electoral y Gobernabilidad, así como al Jurado Nacional de Elecciones, el que haya organizado esta sesión y haya pensado en mí como la persona que un poco podía llevarla a cabo. Entonces, espero que esta sesión sea de su interés y inicialmente en el título que pensábamos era aproximaciones conceptuales al diseño e interpretación de encuestas y espero que lo que aquí comentemos sea de su interés y luego después en la parte final podamos establecer algunas cuestiones que puedan a lo largo de la exposición ser abordadas con un poquito más de interés o a lo mejor dar algún detalle que por la exposición se pueda quedar un poco, de lado. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Inicialmente, cuando estamos pensando en el mundo de la información y en el mundo de las encuestas, lo que en primer lugar nos tenemos que plantear son una serie de preguntas que son un poco las que he representado aquí en esta primera diapositiva. Así un poco en el plano genérico y que iremos detallando poco a poco, lo que en primer lugar tenemos que pensar es en responder a qué información queremos. De la respuesta a esta pregunta surgirán las necesidades de información, de tal manera que nosotros fijamos qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos de la investigación que querramos hacer. En segundo lugar, una vez que tenemos ya fijadas esas necesidades, lo que vamos a hacer es poner un foco de dónde vamos a obtener esa información. De esa manera, lo que vamos a hacer es definir distintas poblaciones objetivo dependiendo de cuál sea la necesidad de información. A continuación, una vez que tenemos tanto las necesidades como los focos donde queremos obtener la información, tenemos que decidir qué metodología vamos a utilizar, de la cual el método de encuesta va a ser, un poco al que le vamos a dedicar más tiempo.
Y una vez que tenemos también las necesidades fijadas y enfocadas, lo que nos vamos a tener que preguntar es qué nivel de precisión queremos en la información que vamos a obtener de esa población. Evidentemente, si nosotros queremos hacer una toma de decisiones, lo que necesitaremos será una información que sea muy fiable. Si nosotros simplemente queremos una información que nos oriente un poco sobre ciertos fenómenos en la sociedad, pues bueno, simplemente con tener una cierta fiabilidad que nos oriente será suficiente. Y por último, pero no lo más importante, tenemos que pensar en qué costes nos va a representar. Tener información no es barato, la información es cara. Entonces, inicialmente, cuando nos fijamos unas necesidades de información y queremos una información de una determinada población, el utilizar una metodología nos puede llevar a tener o no tener el presupuesto suficiente para llevar a cabo esa investigación. Entonces, siempre tendremos que tener en cuenta que, primero, la información es cara y, por supuesto, tendremos que tener, por decirlo de una manera, un presupuesto que nos permita alcanzar las condiciones de fiabilidad y nivel de precisión que se desee. Y por último, y no menos importante, aunque aparezca en último lugar, el concepto de coste-oportunidad es fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de las encuestas y sobre todo de la toma de decisiones. Si nosotros tenemos que tomar una decisión, tenemos que evaluar si necesitamos o no necesitamos esa información. Por ejemplo, si tenemos que tomar una decisión y tenemos una información, esa información nos puede apoyar en la toma de decisiones y entonces correr menos riesgos en las decisiones que tomamos. Sin embargo, si no necesitamos, digamos, para esa toma de decisiones esa información, pues al fin y al cabo el coste de oportunidad será mínimo y por tanto no asumiremos ningún riesgo. Pero siempre pensemos que el coste de oportunidad será fundamental para tomar la decisión final de si hacemos o no hacemos una determinada investigación. Vamos a detallar un poquito los diferentes aspectos que tenemos. Cuando nos hacemos la pregunta de qué información queremos, en general, la respuesta que solemos dar es, si quieren, distinguir entre lo que puede ser información de carácter público e información de carácter privado. En general, en la sociedad de un país, pues define cuáles son sus necesidades de información. Estas necesidades de información pueden ser de carácter demográfico, pues cuántas personas viven en este país, cuántos nacimientos, defunciones. Pueden ser de carácter económico, cuál es el Producto Interior Bruto de nuestro país, qué volumen tenemos de exportaciones, qué volúmenes tenemos de importaciones. Pueden ser de carácter social, cuántos estudiantes, hospitales, cualquier otro elemento que podamos pasar del orden social, escuelas, universidades, etcétera. Todas estas necesidades que se marcan desde el sector público o desde el punto de vista público tienen un reflejo en lo que se denominan los planes estadísticos nacionales. Ahí se detallan las distintas operaciones que responden a las necesidades públicas de información. Y siendo los organismos encargados de facilitar y obtener esta información, los Institutos Nacionales de Estadística, que en el caso de Perú pues sería el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Por otro lado, si quieren, también tenemos toda una parte de demanda de información desde el punto de vista privado. Muchas empresas están interesadas en cuál es su mercado, qué productos venden en ese mercado, qué cifras de venta tiene el sector que están trabajando, etcétera. O también, si quieren, pues en general nos podemos plantear ciertas necesidades sobre lo que es la opinión pública. ¿Qué pensamos los ciudadanos sobre nuestras instituciones? ¿Qué pensamos sobre determinados temas de actualidad? Por ejemplo, de lo que pueda ser cuál es la situación política, cuál es la situación económica de un país. Todas estas opciones en general, exceptuando pues, el caso un poco concreto de España, en el caso del CIS, en general suelen ser llevados a cabo por institutos privados de investigación, frente, digamos, a la parte pública que pues, se dedica, digamos, a otros aspectos. Pero en general,
puede ser aceptable un poco a nivel general la distinción entre necesidades públicas y necesidades privadas. A continuación, también hacíamos la pregunta de qué ámbitos de investigación. Entonces, en general, podemos distinguir, en primer lugar, lo que es la población objetivo, que va a ser objeto de nuestra investigación, y por otro lado, el ámbito temporal. Cuando nosotros necesitamos información, podemos necesitarla de lo que es el conjunto del país, que entonces estaríamos hablando de un conjunto completo. Es decir, hablamos del conjunto de personas de un país, o si quieren, del conjunto de empresas de un país. De tal manera que estudiamos, por ejemplo, las distintas estructuras familiares, etcétera, que pueden darse en un país en concreto, o, por ejemplo, la cifra de negocios que representa ese país, el conjunto de empresas. O, alternativamente, podemos estar interesados en distintos subconjuntos, de tal manera que si, por ejemplo, queremos estudiar el mercado laboral, pues nuestro objetivo será enfocar nuestra investigación a lo que es la población activa. O si nuestro interés es observar comportamientos electorales, focalizaremos nuestra investigación en un subconjunto de la población que será la población electoral. Y así, si quieren, con distintos elementos, tanto del lado público como del lado privado. Y por otro lado, que también es muy importante, es definir el ámbito temporal. Cuando decimos que enfocamos sobre un sector, la idea es cuántas veces vamos a enfocar. En este sentido, distinguimos en general como ámbitos estructurales y ámbitos coyunturales. Así, por ejemplo, si nuestro objetivo es establecer el conjunto, si quieren, o hacer una investigación sobre el conjunto de la población, como puede ser un censo, en general está recomendado que se haga un censo cada 10 años. Por tanto, nosotros pondremos el foco cada 10 años. Pero, por ejemplo, si estamos interesados en lo que son las cuentas nacionales de un país, entonces ese foco lo pondremos una vez al año, porque en general las evoluciones de las variables económicas tienen un interés anual. Pero en otros casos, inclusive, esos focos o esas fotos que vamos a sacar, podemos necesitarlas con si quieren, con un nivel inclusive inferior, de carácter, por ejemplo, mensual, como por ejemplo puede ser la medición de precios. Entonces, en los precios, por los diferentes elementos que ahí están influyendo, por la oferta y por la demanda, nosotros decidimos que hacemos una investigación sobre cuál es la evolución mensual de los precios. ¿De acuerdo? Por tanto, nosotros podemos enfocar al conjunto total, podemos enfocar a diferentes subconjuntos de la población y podemos dar, digamos, distintas fotos dependiendo del carácter digamos, las necesidades que tengamos de información. Podemos diferirlas más en el tiempo o podemos hacerlas más inmediatas en el tiempo. Muy bien. Si tenemos ya las necesidades y tenemos el ámbito, ¿cómo podemos obtener la información? Básicamente, aquí hay en general hay dos, si quieren, dos enfoques, un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo. El enfoque cualitativo, el problema que digamos, va a tener es que no vamos a tener valores. Lo que vamos a tener básicamente son sentencias u opiniones. Y existen diferentes técnicas de análisis cualitativo, como son grupos de discusión, el método Delphi, que en general lo que se basan son en selecciones intencionales de personas o de expertos. Pero vuelvo un poco a la idea, en general aquí nunca vamos a obtener datos, nunca vamos a obtener valores, sino que vamos a obtener sentencias. Desde el punto de vista cuantitativo, justamente lo que nos va a ofrecer es una cuantificación, unos valores. Y la obtención de estos valores, inicialmente podemos obtenerlos de tres maneras distintas: a través de los registros o directorios, a través de las encuestas, que es un poco el enfoque que vamos a ver más en detalle, o a través de modelos estadísticos. En el caso de los registros, como pueden ser, por ejemplo, los registros municipales de habitantes, lo único que hacemos ahí es contar y sumar, básicamente.
Vamos a los registros, vemos el número de personas que hay y podemos decir, en este municipio viven tantas personas. Y si tenemos algo más de información, y de estas personas que viven en este municipio, tantas personas son mujeres, tantas personas son hombres. Lo mismo si nos fijamos en directorios, que se aplicaría un poco más al mundo de las empresas. En este país tenemos un directorio que tenemos tantas empresas y si tenemos información de su cifra de negocios, pues vamos sumando las distintas cifras de negocios y decimos que la cifra de negocio de ese país, de las empresas que trabajan en ese país, es tal cantidad monetaria. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si trabajamos en base a registros o directorios, como les decía, simplemente lo que vamos a hacer es contar y sumar, y no vamos a hacer nada más. Sin embargo, si lo que queremos hacer es una medición a través de encuestas, el tema está que nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar a un subconjunto de la población para que nos represente al conjunto total de la población. Entonces, en ese caso, como ahora detallaremos, lo que nos vamos a encontrar es que podemos seleccionar muy diferentes encuestas y podemos hacer muy diferentes selecciones. Y el problema que vamos a tener es que cada selección nos va a llevar a diferentes valores y esos diferentes valores nos van a aportar diferentes niveles de información. Y por último, pero no menos importante porque es muy utilizado, es el empleo de modelos estadísticos. Si nosotros tenemos información parcial o tenemos algún tipo de información previa, nosotros podemos obtener valores actuales en función de distintas informaciones que podemos tener antes. Un ejemplo, si me permiten, es si nosotros queremos saber cuál es la población actual, por ejemplo, de Perú, lo que nos podemos plantear es cuál es el último dato de la población en Perú, sumarle cuáles han sido desde ese momento todos los nacimientos, detraerle todas las defunciones que ha habido y luego después hacer un ajuste por migraciones, de tal manera que hacemos estimaciones de cada uno de esos elementos y al final obtenemos cuál es la población de Perú en la actualidad, ¿de acuerdo? O de cualquier otro país. Entonces, como comentaba, de todas estas metodologías diferentes nos vamos a focalizar en concreto en lo que son las encuestas, pero todos estos modelos son válidos, ¿de acuerdo? Lo único que, bueno, pues digamos que cuando nos planteamos una investigación siempre nos tenemos que plantear todas las opciones. Cada una de ellas, como se puede imaginar, llevará distintos costes. Y entonces, pues bueno, dependiendo de la cantidad que podamos contar de presupuesto para poder abordarla, pues a veces nos veremos obligados a irnos a una investigación de carácter cualitativo, en general cuando los presupuestos son muy limitados, y cuando los presupuestos, digamos, son un poco más generosos, podremos utilizar técnicas cuantitativas que nos permiten dar un dato con mayor precisión. Bien, quería darles unos pequeños antecedentes de lo que es el método de encuesta, porque el método de encuesta, pues digamos que es relativamente novedoso en todo lo que es la investigación. Inicialmente, lo que era la situación inicial, y hablamos desde, si me permiten hacer un poco, desde el principio de los tiempos, en general siempre se trabajaba con censos o recuentos, es decir, siempre los funcionarios que había en los reinos, en los imperios, siempre utilizaban censos o recuentos que eran investigaciones completamente exhaustivas de lo que necesitaran. Pues, por ejemplo, imagínense que se querían estudiar, por ejemplo, producciones agrarias y entonces pues enviaban personas a los distintos lugares del imperio a recoger información de cuál era la producción agraria en ese país o en ese imperio. El problema que tenían, básicamente, es que primero había que desplazar un montón de personas y se utilizaba mucho tiempo en recoger esa información, pero no solamente en lo que era la recogida de información, sino que luego después había que recopilar toda la información y sumarla.
Con lo cual nos encontramos con que para tener información de lo que era, pues eso, un reino, un imperio o un condado, etcétera, teníamos un coste muy elevado en la obtención de información y una elevada distancia temporal entre la toma de datos y la disposición de los resultados, de tal manera que cuando teníamos los resultados del conjunto de ese gobierno, de ese país o de ese imperio, teníamos un retraso temporal muy grande, con lo cual si queríamos tomar decisiones probablemente las cosas habían cambiado, o si probablemente había habido una sequía, pues realmente los datos de producción que estábamos recogiendo pues realmente no representaban la situación actual, sino la información pasada, ¿de acuerdo? Entonces, frente a este problema, en 1985, Kjær, que era el jefe de la Oficina Estadística de Noruega, dijo: bueno, si tenemos estos costes tan elevados y estos problemas de cuando tenemos la información y cuando al final difundimos la información son tan grandes, ¿hay alguna manera de que podamos reducir las cosas en el sentido de los costes y de la disponibilidad de los resultados? La respuesta de Kjær, o lo que proponía Kjær en el Congreso del Instituto Nacional de Estadística, Internacional de Estadística, de 1985, es decir, bueno, si el problema que tenemos es que tenemos que ser exhaustivos, pues bueno, hagamos investigaciones no exhaustivas. Y entonces lo que Kjær un poco propuso en esa comunicación es, pues bueno, vamos a utilizar algún método que nos permita selección, pensando, si quieren, en obtener información de personas, pues que nos permita seleccionar unidades, pues eso, ciudades, parte de ciudad, barrios, y a continuación por dentro de esos barrios, pues casas, familias, individuos, a los cuales vamos a preguntar la información. En segundo lugar, que a partir de la información obtenida de los individuos podamos tener información, pues eso, de la parte de la ciudad, de lo que son las ciudades y lo que es de la suma de las ciudades, que sería el conjunto del país. Y luego después, que esto era bastante interesante, que si nosotros hacemos una dispersión de la muestra en el conjunto del país, pues bueno, que no sea solamente una dispersión geográfica, sino que, bueno, si tenemos algún tipo de información que nos pueda decir que la muestra puede ser direccionada en una u otra dirección, pues que también lo tuviéramos en cuenta. Piénsense, por ejemplo, en aquellos años que había una gran diferencia entre la población que residía, por ejemplo, en las costas donde estaban los puertos y había una gran actividad comercial y, digamos, en las zonas interiores donde básicamente las actividades, pues básicamente eran de carácter rural o de carácter artesanal. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que tenía un poco Kjær en la cabeza? Lo que tenía era un poco lo que él presentaba como la analogía de los dos barriles. Entonces él decía, bueno, yo tengo un barril grande que va a ser como el país y tengo un barril pequeño que va a ser, pues, mi estudio no exhaustivo, como mi encuesta. Entonces, lo que él pensaba es que el contenido de ambos barriles estaba muy, muy bien mezclado. De tal manera que, si nosotros extraíamos algo del barril grande, la composición tenía que ser idéntica a la del barril pequeño. De tal manera que, si nosotros continuamos observando el barril pequeño, podríamos generalizar sobre lo que había en el barril grande. Ese era un poco, si me permiten, el símil que utilizaba Kjær. Si me permiten poner un ejemplo más actual, la idea sería equivalente a lo que son los análisis clínicos. Cuando nosotros queremos saber cuál es, si quieren, la composición de nuestra sangre, lo que tenemos es que nuestra sangre está muy, muy, muy bien mezclada, con lo cual, con una pequeña cantidad, que es la extracción que nos hacen en el análisis clínico, perfectamente determinamos cuál es la composición de la sangre. ¿De acuerdo? Entonces esa es la idea que tenía Kjær, que tenemos todo muy bien mezcladito,
Entonces, si tenemos todo muy bien mezcladito, entonces podemos dar información sobre el conjunto total. Esta propuesta de Kier fue muy polémica en este Congreso del Instituto Internacional de Estadística, y realmente prevaleció la idea de los estudios exhaustivos, porque la idea que había era muy clara: no calculemos cuándo podemos contar. De tal manera que, básicamente, las recomendaciones que hubo de este Congreso es: muy bien, tenemos esta comunicación, pero continuamos haciendo censos o recuentos. ¿De acuerdo? Bien, con el paso del tiempo, pues distintos investigadores pues siguieron dándole vueltas y intentando ver cómo se podría hacer un muestreo representativo en el sentido de no hacer estudios exhaustivos. Ya en 1925, una resolución del propio Congreso Internacional de Estadística ya reconocía el muestreo representativo, pero digamos que establecía dos tipos de muestreo. Un muestreo aleatorio, donde obligaba a que todos los elementos de la población tenían que tener igual probabilidad de ser seleccionados. Sería el ejemplo de si todas las personas de esta sala pues nos pusieran nuestro nombre en una bolita que introducimos en una urna y hacemos una selección. Y entonces eso es lo que consideraba Jensen como muestreo aleatorio. Y el otro grupo lo definió como muestreo intencional de grupos de elementos de población. En esta situación, cuando tenemos muestreo intencional, es el investigador quien decide qué selecciona. Entonces, lo que aquí proponían seleccionar eran un conjunto de unidades de tal manera que esas unidades estuvieran formadas con características que correspondieran a la población. Es decir, si nosotros hacemos una agrupación, por ejemplo, de ciudades, lo que buscamos es que esa ciudad sea una representación en miniatura del país. Por ejemplo, si tenemos información de cuál es el número medio de personas por vivienda en esa ciudad será seleccionada si el número medio de habitantes por vivienda es semejante al número medio de habitantes por vivienda en el país. Si el número era muy separado, por decirlo de una manera, se descartaba. ¿De acuerdo? De tal manera que se seleccionaban, como digo, unidades que inicialmente tenían la misma composición que lo tenía el conjunto del país. ¿Cuál era el problema de esta aproximación? Pues primero que las sociedades evolucionan y entonces si en un momento dado teníamos que una ciudad sí que tenía el número medio, si quieren, de habitantes por vivienda que corresponde al país, pues por distintas razones, pues podían darse, si quieren, enfermedades, podían darse cataclismos, se podía, si quieren, ubicar una nueva empresa, de tal manera que distorsionaba completamente lo que era el número medio, si quieren, de habitantes por vivienda, porque aumentaba el número de viviendas y a lo mejor aumentaba mucho el número de personas por vivienda. Con lo cual, esas unidades se desvirtuaban con respecto al conjunto de la población. Entonces, pues bueno, por ahí se iba discutiendo, se veían muchos los problemas y la clave un poco de todo el muestreo y digamos que el padre, digamos, de todo lo que se desarrolla en la actualidad y se desarrollará en el futuro en temas de encuestas, fue un artículo que publicó un estadístico polaco, Jerry Neyman, que publicó en el Journal of the Royal Statistical Society en 1934. En ese artículo, él sentó las bases para lo que era el muestreo probabilístico. Entonces, lo que él demostró es que muchos de los problemas que se tenían a través de este método intencional de grupos, pues tenían muchos de los problemas de los resultados que se obtenían venían justamente de que las selecciones que se hacían eran intencionales y no eran aleatorias. Entonces, si nosotros realizamos selecciones aleatorias, entonces vamos a estar en mucha mejor situación
para poder determinar valores sobre la población que queremos investigar. Y en el caso de que hablamos de agrupaciones de población, él propuso lo que él denominó el muestreo estratificado de grupos, que en la actualidad es el muestreo estratificado por conglomerados y que es el método de muestreo que en la actualidad todos los institutos nacionales de estadística realizan para lo que es investigación de hogares. Así, como les digo, este artículo de Neyman de 1934 sentó las bases de todo lo que fue las encuestas probabilísticas de muestreo. ¿De acuerdo? Aquí está, digamos, por decirlo de una manera, la madre del cordero de toda la investigación por el método de encuesta. Pero, adicionalmente, si quieren, y sobre todo en temas de opinión pública y marketing, tanto Roper como Gallup siguieron con, si quieren, métodos no probabilísticos, pero cambiando algunas cosas con respecto a lo que habíamos comentado de Jensen y de Kjaer. En lugar de basarse en unidades, lo que dicen tanto Roper como Gallup es: tengamos el país, como Roper decía, América en un microcosmos, o, como decía Gallup, que era más especialista en estudios electorales, un electorado en miniatura, y si nosotros conseguimos tener una miniatura en la encuesta, tendremos buena información de la población. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, básicamente esto se ha continuado desarrollando. Gallup continúa haciendo sus encuestas básicamente de la misma manera que hacía en su momento. Lo que sí se pueden imaginar es que realmente es muy complicado hacer una selección, digamos, con toda la mezcla que es un país, pero digamos que, bien, puede que no lo tengamos en la muestra, pero sí podemos aplicar los modelos que les comentaba antes, de tal manera de, pues bueno, si en una muestra tenemos más católicos que protestantes o jóvenes que adultos, podemos ponderar de alguna manera y obtener buena información de la población. Bien, visto un poquito los antecedentes del tema de encuesta, en la actualidad lo que sí se puede decir es que la encuesta como método representativo está ampliamente aceptado, tanto en el punto de vista público como privado, y que lo que nos va a plantear, sobre todo, es que cuando hacemos una medición de cualquier variable que estemos interesados, va a ser una medición con error. ¿Por qué va a ser una medición con error? Porque cada muestra que nosotros vayamos obteniendo nos va a dar resultados diferentes. Es decir, si nosotros en esta sala sacamos una selección de personas y preguntamos, por ejemplo, cuál es la altura de cada uno, seleccionando diferentes individuos, sacaremos diferentes alturas medias. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando nosotros hagamos una medición e incorporemos una selección aleatoria, siempre tendremos que estar pensando en qué individuos hemos ido seleccionando, de tal manera que nunca vamos a tener el verdadero valor de la población, sino que lo que vamos a tener es un valor de referencia y un error de medida. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a tener, como digo a continuación, es que los resultados que vamos a obtener ya no van a ser en términos exactos. La población de Perú es de tantos habitantes, no. O el número de ocupados en el Perú es tantas personas, no. Lo que vamos a tener son resultados en términos de probabilidad. Vamos a decir, con una probabilidad del 95%, el número de ocupados en Perú va a variar entre una cantidad y otra cantidad. Y ese intervalo es lo que nos va a dar la mayor fiabilidad o no en la encuesta que se ha realizado. ¿De acuerdo? Entonces, la idea clave de cuando hacemos una encuesta es que vamos a medir con error, siempre. Nunca vamos a conocer el dato que corresponde a la población. ¿De acuerdo? Ese es, digamos, el mayor problema que nos vamos a tener a efectos de interpretación de las encuestas.
que siempre vamos a tener errores, y errores que, como espero mostrarles, pueden ser en algunas encuestas muy graves. Bien, cuando entonces decidimos que vamos a hacer una investigación por encuesta, lo que tenemos que respondernos a dos cuestiones clave, como les digo. Uno es, ¿cómo hacemos la selección de personas? Y en segundo lugar es, muy bien, hemos hecho la selección de personas, hemos recogido la información, ¿cómo tratamos esa información? ¿De acuerdo? Porque nuestro objetivo es obtener información del conjunto del país, en general. Entonces, vamos a ir resolviendo estas dos cuestiones clave. En primer lugar, ¿cómo seleccionamos los elementos de la muestra? El tema de la selección, digamos, puede ser tremendamente complicado o tremendamente fácil. La idea es construir lo que en estadística denominamos marcos de muestreo, que en el caso concreto, que se define en general, como lo tienen puesto ahí en la diapositiva, es el listado más completo disponible de los elementos o agrupaciones de elementos de la población que deseamos investigar. Por ejemplo, supongamos que queremos investigar a las personas. Entonces, un marco donde tenemos un listado completo de las personas que viven en un país nos lo puede proporcionar un censo de población. Ahí tenemos todas las personas que viven en un país. También podemos, por ejemplo, utilizar registros administrativos. Nosotros podemos preguntar a los distintos municipios que nos faciliten sus listados de habitantes, de tal manera que ahí tenemos el listado completo de personas que residen en un municipio. O si quieren, también podemos tener listados telefónicos. Ahí tenemos la relación de personas que en un determinado país tiene un número de teléfono y, por tanto, acceso a servicio telefónico. O, por ejemplo, si nosotros queremos enfocarnos en el mundo de las empresas, nosotros podemos encontrar directorios de asociaciones donde pues figuran todas y cada una de las empresas que forman parte de la asociación y a partir de ahí pues podemos hacer una selección. O también, como ocurre en muchos casos, podemos utilizar convenios que podemos hacer, por ejemplo, con los ministerios, si quieren, de Hacienda, de tal manera que nos facilitan listados de todas las empresas sobre las cuales tienen que presentar cualquier declaración de impuestos. Entonces, a partir de esos listados, podemos obtener una lista de las empresas que hay en ese país. Y también, si quieren, pues bueno, como las empresas se puede entrar en contacto con ellos, podemos tener todo un listado telefónico de las empresas que tenemos en un país, ¿de acuerdo? Entonces, inicialmente, si nosotros estamos interesados en una investigación por encuesta, lo primero que tenemos que hacer es buscar cuál es el marco que más se acerca a nuestra población objetivo. Si nuestro objetivo es ver o estudiar la población de un país, pues buscar el listado más exhaustivo donde tengamos todas las personas de un país. Si nuestro interés son las empresas, busquemos el listado más exhaustivo de todas las empresas que hay en un país. ¿De acuerdo? Bien, esto sería, si quieren, una pequeña representación de lo que son el marco de muestreo y la población objetiva. Como les comentaba al decir el tema de los marcos, en general lo que vamos a tener es que podemos tener muchos problemas en la construcción de los marcos. Inicialmente el negro tiene lo que es la población objetivo, que sería, pues, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Imagínense que nosotros queremos hacer una investigación a toda la población y que utilizamos las guías de teléfonos, pero solamente las guías de teléfonos fijos. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra población es toda la población que reside en ese país. Pero nuestro marco es, como les he dicho, únicamente aquellas personas que figuran en los listines telefónicos de telefonía fija. Entonces, por ejemplo, esos listados, ¿qué va a ocurrir con ellos? Que inicialmente van a tener, por un lado, si quieren, más teléfonos
de los que nos interesan, porque probablemente esas guías de teléfono estén incorporando lo que serían, si quieren, pues pequeñas oficinas, consultas médicas, pequeños negocios, que inicialmente no sería el objetivo de la encuesta, porque nosotros vamos a las personas. O si me permiten, si se incorporan esas personas, podrían ser localizados a través de los teléfonos, con lo cual tenemos un problema de equiprobabilidad en la investigación. Por tanto, podemos tener problemas de sobrecobertura en ese marco, es decir, tenemos elementos en ese marco que realmente no tenían que estar en el proceso de cobertura. Y por otro lado, si quieren, nos podemos encontrar con falta de cobertura. En las encuestas telefónicas, en el pasado, hace algunos años, había bastantes problemas porque los teléfonos no llegaban a toda la población. Había algunas áreas donde faltaba cobertura telefónica. Entonces, en esos casos, no podíamos acceder a través del teléfono a ciertas personas para investigarlas. Y si quieren, el mismo problema que se produce ahora en la actualidad con el tema de los teléfonos móviles. Si nosotros hacemos una investigación que solamente tomamos como referencia los listados de teléfonos fijos, dejaremos a toda la población que únicamente tiene teléfono móvil sin investigar. Y esto, digamos que es una tendencia creciente. En España ahora mismo casi el 20% de la población no utiliza el teléfono fijo. Con lo cual, si queremos hacer una buena investigación telefónica, lo que tenemos que hacer de alguna manera es incorporar los móviles, porque si solamente incorporamos teléfonos fijos, tendremos un grave problema de acceso al 20% de la población. Bien, si ya tenemos solucionado, digamos, el problema de marco, que ya digo que puede ser complicado, pero bueno, nosotros al final trabajamos con todo, con el listado más exhaustivo que hemos sido capaces de conseguir. Entonces, lo que nos planteamos es cómo vamos a seleccionar los elementos de la muestra y que van a formar parte de la encuesta. Entonces, de nuevo, volvemos al marco. El marco no solamente puede contener el listado exhaustivo, sino que también puede contener lo que denominamos información auxiliar. Es decir, cuando nosotros estamos con un listado de personas, por ejemplo, podemos tener información de cuál es su sexo, cuál es su edad, cuál es su nivel educativo, ¿de acuerdo? Y podemos utilizar esa información para diseñar una encuesta. O si estamos con empresas, pues lo mismo, tenemos el listado de empresas y tenemos, por ejemplo, el sector de actividad al cual se dedica esa empresa o la cifra de negocios que tiene esa empresa, con lo cual, pues bueno, podemos hacer distintas clasificaciones. Entonces, en general, digamos, aunque esta parte puede complicarse todo lo que ustedes quieran, básicamente, si trabajamos con muestreos de elementos, distinguiremos que podemos hacer un muestreo aleatorio simple, como les he comentado, que es la extracción de bolas de una urna, o un muestreo estratificado, que es ya un poquito más sofisticado, que lo que consiste es que nosotros, digamos, hacemos urnas independientes. En lugar de tomar una sola urna, hacemos urnas más pequeñas, donde esas urnas más pequeñas lo que tienen son características comunes. Y esas características comunes nos hacen que tengamos mayor precisión en la estimación. Y con los marcos de elementos, los mismos. Si nosotros cogemos agrupaciones, por ejemplo, seleccionamos municipios, pues bueno, podemos hacer una selección de municipios, que ahí se puede complicar teniendo probabilidades iguales, desiguales, pero ahí no vamos a entrar. O también podemos clasificar esos municipios, por ejemplo, por su población o por sus características, si son municipios más rurales o municipios más urbanos, de tal manera que conseguimos alguna ventaja de tener unas ciertas homogeneidades en las unidades. En general se tiende a hacer muestreos estratificados siempre y cuando el marco contenga información, porque lo que nos va a proveer es que tengamos unas estimaciones mucho más confiables, con mucha más precisión, que si utilizamos un muestreo aleatorio simple o un muestreo con conglomerados que tendrán asociados mayores niveles de error. Entonces, la cuestión clave es que
tomando como referencia marcos de elementos o marcos de agrupaciones, lo que al final tendremos, si estamos pensando en personas, es que cualquiera de las opciones nos va a llevar a que la probabilidad de que una persona sea seleccionada sea completamente distinta en un muestreo aleatorio simple, en un muestreo estratificado, en un muestreo por conglomerados, un muestreo estratificado por conglomerados. Entonces, esa distinta probabilidad que van a tener los individuos, o si queremos hacer análisis de empresas, las empresas, de ser seleccionados, lo que nos lleva es a definir una forma de tratar la información que va a ser muy particular en cada encuesta. Cada encuesta va a tener su manera de ser tratada la información. Y la manera de ser tratada la información van a ser lo que denominamos unas funciones que vamos a denominar estimadores. Simplemente aquí les pongo una expresión de un estimador de lo que es una proporción en la población. Pues imagínense, pues eso, la proporción de personas que están en paro en un determinado país o la proporción de personas que declararon haber votado una cierta opción política, cualquier porcentaje que se puedan imaginar, ¿de acuerdo? Como ven aquí, lo que tienen el símbolo pi sub i, ahí tienen la probabilidad de selección de cada una de las personas. Dependiendo, como les comentaba antes, ese valor de pi sub i va a ser diferente y, por tanto, va a ponderar el valor de recogida de manera diferente. Pero, digamos, lo que a mí más me interesa es darles qué propiedades tienen que tener estos estimadores. Porque o tienen unas determinadas propiedades o, si no, los valores que podemos obtener de esa muestra puede ser cualquier cosa. Entonces, a todas estas funciones que podemos utilizar y que utilizamos, lo que les vamos a pedir son dos propiedades. Una primera propiedad que es la insesgadez y otra la segunda propiedad que es la consistencia. La insesgadez lo que nos dice es que el valor medio de todas las posibles muestras que puedo seleccionar tiene que ser el verdadero valor en la población. Y en segundo lugar, la consistencia es que si nosotros incorporamos nueva información, o sea, si aumentamos, si quieren, el tamaño de muestra, el meterlos dentro del estimador lo que nos tiene es que acercar al verdadero valor, no alejarnos. ¿De acuerdo? Vamos a ver una pequeña representación gráfica. Estos gráficos se los tengo que agradecer a un compañero del Instituto Nacional de Estadística, a Carlos Pérez Arriero, que es el responsable de muestras del Instituto, de muestras a hogares del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, para ver estos dos conceptos de insesgadez y consistencia, él elaboró, a partir de un censo de población del 2001 y tomando un municipio de España, Lorca, lo que hizo fue hacer simulaciones de cómo serían los resultados de utilizar distintos tamaños de muestra, tamaño 500, 1000, 5000, 10.000, para ver cómo es, qué valor le daría la tasa de paro y la tasa de actividad. Entonces, en el primer caso, consideró muestras, si quieren, pequeñas de tamaño 500 y seleccionó 1000 muestras de tamaño 500. Entonces, cada uno de los puntos azules que ven es el resultado que tiene cada una de las 1000 muestras de 500 individuos cada muestra. El valor medio de todas las muestras es el punto rojo. ¿De acuerdo? Entonces, con una muestra de 500, como ven, hay mucha dispersión alrededor del punto rojo. ¿De acuerdo? Tenemos, pues eso, inclusive algunos valores que están bastante alejados del punto rojo. Si en lugar de considerar muestras de tamaño 500, nosotros tomamos muestras de tamaño 1000, fíjense lo que ocurre. La variabilidad disminuye mucho y entonces todos los puntos, recuerden que cada uno de los puntos aquí representan los valores de tasa de paro y tasa de actividad de 1000 muestras de tamaño 1000. Y cada puntito, como ven, nos da una tasa de paro y una tasa de actividad. La media de todos esos valores sigue siendo el punto rojo, que tiene el mismo valor que en el otro lado. Pero fíjense que se produce una gran concentración. Si nosotros seguimos aumentando el tamaño de muestra y decimos,
vamos a seleccionar muestras de tamaño 5000, fíjense, lo que tenemos es todavía mayor concentración. El punto rojo en todos los casos es el mismo, pero tenemos muestras muy concentraditas alrededor del verdadero valor. Y ya, si quieren, si tenemos muestras de tamaño 1000, fíjense que casi todas las muestras están ya muy cercanas al verdadero valor en la población. ¿De acuerdo? Por tanto, como ven, incorporando nueva información, lo que nos acercamos es al verdadero valor de la población. Y siempre el valor medio del conjunto de muestras posibles siempre es el verdadero valor de la población. ¿De acuerdo? Bien, para seguir avanzando, otra de las cuestiones que tenemos que plantearnos es, muy bien, decimos ya decidimos hacer una encuesta, decidimos hacer un procedimiento concreto, utilizar un determinado estimador, pero digamos que, como nos preguntábamos al principio de la sesión, una de las preguntas era ¿qué precisión queremos en nuestros resultados? Entonces, lo que vamos a tener, si quieren, es como en una balanza, que es un poco la representación que tiene aquí, entre lo que es la precisión y el coste. En general, si nosotros queremos mucha precisión, en general una encuesta va a ser muy, muy costosa. Si nosotros, digamos, nos conformamos o, digamos, para nuestros objetivos de investigación podemos ser menos precisos, lo que sí vamos a tener es que el coste va a ser bajo. De tal manera que, bueno, pues si tenemos un presupuesto disponible, pues muy probablemente alcanzaremos sin ningún tipo de problema precisiones bajas, pero precisiones altas van a requerir de muy altos presupuestos si queremos tener una buena información. Bien, aquí simplemente para la hipótesis de muestreo aleatorio simple, que sería la manera más normal de selección, lo que les presento aquí es una tabla muy habitual en las encuestas de opinión, que lo que nos hacen es relacionar el nivel de error, que es lo que tendrían en la columna izquierda, como epsilon sub a, y el valor del porcentaje que tiene en la población. Entonces, lo que me interesa transmitirles básicamente es lo siguiente. Independientemente de cuál sea el valor en la población, si analizamos las distintas columnas, fíjense que al aumentar el error de 0,1 a 0,2, a 0,5, a 1, a 2, a 10, en todos los casos disminuye el tamaño de muestra. ¿De acuerdo? Es decir, menor precisión, haremos menos encuestas, tendremos un menor coste en la obtención de la información. Al revés, si quieren, que queremos más precisión, es decir, que el error sea más pequeño, evidentemente, independientemente cuál sea el valor que estamos buscando en la población, siempre tendremos que aumentar el tamaño de muestra, es decir, aumentamos nuestros costes. Este sería un análisis, si quieren, por columnas, por filas. Si nosotros consideramos el mismo nivel de error, fíjense que los valores de tamaños de muestra van aumentando con el valor de P. Para el 1% es 36.000, para el 2% es 78.000. Así hasta que vamos al valor de 50, que es 1.000.000. Y si vamos avanzando, tenemos las mismas cifras al revés. De tal manera que al final, con el 99%, tenemos las mismas cifras que corresponden al 1%. Es decir, cuando nosotros buscamos una proporción en la población, o una característica, en la población, que es dominante en el sentido que es el 78% o poco dominante, podremos trabajar con muestras bajas. Pero como el porcentaje que estemos buscando sea cercano al 50%, necesitaremos muestras mucho más fuertes. ¿De acuerdo? Simplemente es porque para tener mejor información, cuanto más cerca esté el valor objetivo, más problemas tendremos de definir cuál es su valor. Pero si hay una característica que es muy clara, esa característica siempre va a ser bien medida y necesitaremos menor tamaño de muestra. Si es una característica que, digamos, hay competencia en la población, por decirlo de una manera, tendremos que irnos a tamaños de muestra elevados. ¿De acuerdo?
Bien, entonces, para resumir un poquito lo que hemos venido haciendo hasta el momento, es que tenemos una población, nosotros vamos a trabajar sobre un marco y sobre ese marco vamos a extraer una muestra. Fijémonos que si nosotros no depuramos bien el marco, el tema está que nuestra muestra va a contar con elementos que no son de interés en la investigación, ¿de acuerdo? Y por el lado de la falta de cobertura, nunca la muestra nos va a dar ninguna información. Sí que podemos obtener algo de información de los elementos que, digamos, hemos introducido de más, pero nunca de los que no hemos introducido, ¿de acuerdo? Bien, este sería un caso, si quieren, de distribución de la muestra. Hemos ya tomado un tamaño de muestra y, bueno, pues aquí tendríamos una distribución espacial de la muestra, a partir de la cual, digamos, podemos plantear una logística, si quieren, para implementar la recogida, porque al final, pues eso, tenemos que llegar a las empresas, tenemos que llegar a las personas que son las que nos van a facilitar la información. Bien, entonces, aquí lo clave, si quieren, en todos los aspectos, tanto de obtención de información como de coste de la encuesta, es cómo vamos a llevar a cabo la encuesta. Si vamos a hacer encuestas personales, es decir, vamos a enviar a un entrevistador a hacer las encuestas, o vamos a utilizar, si quieren, por ejemplo, el teléfono, porque la interacción y los costes que vamos a tener van a ser completamente distintos. No he incorporado también que existe, si quieren, el hacer una encuesta vía correo, ¿de acuerdo? Porque en general están muy en desuso y no se suelen ya utilizar. Pero en la encuesta personal tenemos dos opciones, básicamente. Primero, si quieren, es la encuesta más costosa de todas, porque tenemos que enviar físicamente a una persona a hacer una entrevista. Entonces, podemos hacer dos cosas. Una es darle al entrevistador el nombre y la dirección de una persona, que, por ejemplo, pues resida en Madrid, resida en Barcelona, o resida en Lima, resida en Trujillo, y le damos el nombre y la dirección para que le vaya a encuestar, con un nombre y un apellido. Resultado de, pues eso, a partir del marco que hemos sacado el nombre de esa persona y la identificación de su dirección. O alternativamente, si no disponemos de ese listado, lo que podemos hacer es facilitar a los entrevistadores un área de trabajo a partir de la cual, con unas indicaciones que ahora veremos, el entrevistador pueda seleccionar aleatoriamente personas y realizar la entrevista. ¿De acuerdo? Y por el lado de la encuesta telefónica, si queremos, tenemos dos cosas equivalentes. Podemos hacer una selección aleatoria de número de teléfono y, bueno, pues preguntamos a la persona del otro lado de la línea, sin ningún problema. O, que es el método más utilizado, sobre todo en encuestas electorales, al entrevistador le decimos, bueno, llama a esta zona y en esta zona selecciona a las personas con unas cuotas, con unas condiciones. Por ejemplo, le podemos decir que pues a la persona que está llamando pues sea de un determinado sexo y edad, y en el caso de encuestas electorales, que en las últimas elecciones hubiera votado una determinada opción política. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, más o menos con estas con estas modalidades, pues podemos hacer selección de encuestas. Vamos a ver un poquito qué ocurre en estas dos situaciones, que son un poco las más habituales, porque ya digo que en general no disponemos de un listado con todas las personas y en general, pues bueno, cuando estamos con teléfonos, como les he comentado, tenemos muchos problemas de falta de cobertura, que no quita que se hagan encuestas, pero digamos que habrá que ser más cautelosos. En este caso les he sacado aquí lo que es distintas áreas en el que está dividido el municipio de Madrid, que esto corresponde, si quieren, a lo que es el centro. El dibujo de aquí de la izquierda es el Museo del Prado, tiene la Plaza Neptuno, la Plaza Cibeles, la calle Alcalá. Y entonces cada una de las cuadrículas que tienen ustedes ahí marcadas en amarillo corresponde a un área que en España se denomina sección electoral y que se caracteriza por tener una media de unos 2.000 electores.
es decir, personas mayores de 18 años con derecho a voto. Entonces, nosotros lo que hacemos es seleccionar estas áreas y entonces enviamos a los entrevistadores a esas áreas a que seleccionen a individuos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacen los entrevistadores cuando llegan a esas áreas? ¿Qué es lo que representaría un cuadrado? Lo que hacen es un croquis con las calles y los portales que hay en esa sección o en ese área de trabajo. Y entonces lo que van haciendo son rutas aleatorias. Por ejemplo, aquí, como ven, hay unos portales que va marcando la flecha, que va recorriendo, y otros portales que no recorre. ¿De acuerdo? De tal manera que, bueno, pues hay unos portales donde, mediante una ruta que el entrevistador fija, aquí tiene absoluta libertad, él va por los distintos portales y va seleccionando portales. Y luego después, dentro de los portales, dependiendo del número de pisos, pues al entrevistador, bueno, ahí se le da una norma diciendo, bueno, pues si tienes 6 pisos, pues selecciona una vivienda en los 3 primeros pisos, selecciona otra vivienda de los pisos 3 al 6, por ejemplo. De tal manera que, de esa manera, llegamos al final a una puerta, donde detrás de esa puerta está justamente la persona que queremos obtener información. Entonces, una vez que llegamos a la puerta, pues nos encontramos con que tenemos varias personas en esa vivienda. Entonces aquí hay distintos métodos. Originariamente, y fue muy utilizado en su momento, se utilizaron lo que se llaman las tablas de selección de adultos en la vivienda, que fue desarrollado por Leslie Keys en un libro que publicó en Survey Sampling en el año 65. Entonces aquí establecía, dependiendo del número de personas que había en el hogar o en la vivienda, pues se seleccionaba, pues eso, a un individuo. Como ven, si el número de personas en la vivienda es de 1, siempre se seleccionaba a esa. En el segundo, pues la mitad se seleccionaba al primer individuo, la otra mitad al segundo, etcétera. El problema que tenía este método, que digamos era muy bueno en el sentido de que obteníamos probabilidades de selección dentro de la vivienda, es que el entrevistador, cuando llegaba, tenía que preguntar a la persona que le abría la puerta la información sobre la composición del hogar. Y entonces pues le tenía que decir, bueno, pues sí, aquí vivimos 5 personas, 3 somos hombres, 2 somos mujeres, estas son las edades, ¿de acuerdo? Entonces, esto en general, para lo que es empezar una encuesta, es lo que se denomina empezar con mal pie. En general, los hogares rechazaban el dar esa información a los entrevistadores, y si no había esa información no se podían aplicar estas tablas. Con los cuales, pues bueno, ya digo, inicialmente, que era un buen método, pues por esta razón que les estoy diciendo, y en segundo lugar, pues bueno, que también todos somos humanos, los entrevistadores tendían a seleccionar siempre la persona que les había abierto la puerta, ya que les había dado la información de la composición, pues decían, bueno, pues ya me contesta la encuesta. Con lo cual teníamos graves problemas en lo que era la selección. Entonces, este método, como les digo, pues fue inicialmente muy utilizado, pero por estos problemas que les comento, ahora casi no se está utilizando. El método que más se está utilizando ahora mismo, si quieren, dentro de lo que son las áreas, son la selección por cuotas de sexo y edad, en la cual nosotros a los entrevistadores lo que le facilitamos es un cuadrito, como el que ven, de, digamos, qué tipo de personas tienen que ser seleccionadas, si tienen que ser hombres, si tienen que ser mujer y qué edad. Y entonces les damos esta pequeña plantilla, de tal manera que van a esa sección, hacen el recorrido y van llamando a las viviendas, pues buscando, si quieren en el caso de arriba, pues un hombre de 18 a 24 años, una mujer de 25 a 34, etcétera. El tema está que, si quieren, el trabajar con la plantilla de arriba es más dificultoso al entrevistador que si trabaja con la plantilla de abajo. Porque, por ejemplo, si en una vivienda
abre la puerta y encuentra una mujer, por ejemplo, de 18 a 24 años, con el primer sistema nunca podría entrevistarla, pero con el segundo sistema, como ven, sí que podría tomar 5 mujeres y una persona de 18 a 24 años, con lo cual el segundo método, si quieren, es más flexible. Con el primero, lo que hacemos es garantizarnos de que si se recogen todas las cuotas, la suma de todas las cuotas corresponde a la distribución por sexo y edad en la población. Con esta otra no nos garantizamos esa distribución conjunta, pero sí nos garantizamos lo que es la distribución marginal, por edades y por sexo, ¿de acuerdo? Pero nunca la distribución conjunta. También se pueden añadir más variables. En encuestas electorales, como les digo, se suele añadir, por ejemplo, en la mayoría de las encuestas preelectorales, lo que es el recuerdo de voto, de tal manera que debajo habría otra plantilla donde figura el número de personas que se deben entrevistar por los resultados electorales últimos que se han observado, de tal manera que tendríamos por las distintas opciones políticas y personas que se tendrían que seleccionar. La cuestión está que cuantas más condiciones pongamos, lógicamente más dificultoso haremos el trabajo de los entrevistadores. Bien, entonces, continuando con nuestra representación gráfica, lo que al final vamos a tener, tenemos ya la muestra, y al final lo que vamos a tener es que esa muestra que hemos recogido, al final, como se puede imaginar, habrá individuos, habrá personas que quieran colaborar con la encuesta y personas que no quieran colaborar con la encuesta, o personas que sea imposible localizar para hacer la encuesta. Con lo cual, al final, si nosotros teníamos previsto una cantidad de información, en general vamos a tener menos cantidad de información, que es lo que he delimitado ahí como grupo de respuesta, y vamos a tener una falta de respuesta. Y digamos que esto va a ser especialmente grave, o muy grave, si me permiten. Porque lo que vamos a tener es la siguiente pregunta que, digamos, nos va, en general, cuando hay mucha falta de respuesta, nos va a doler mucho. ¿Tiene un distinto comportamiento las personas que no han colaborado? Porque lo que sí tengo es la información de los que han colaborado, pero no tengo la información de los que no han colaborado. Con lo cual, como investigador, puedo tener mis temores de decir, bueno, que aquí me falta un grupo significativo de la población, de la muestra, que me está representando al conjunto de la población, y como tenga alguna característica, pues bueno, pues mal voy como investigador, o digamos, la encuesta puede tener problemas. Entonces, les presento simplemente de lo que son, por ejemplo, los barómetros de CIS, que hacemos a través del método de rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Esto es un resumen de distintas incidencias que ocurren a los entrevistadores en lo que es la recogida de información. Inicialmente, nuestro objetivo son conseguir 2.500 entrevistas, ¿de acuerdo? Y fíjense que, así globalmente, pues entre los distintos problemas que tiene, pues eso, como les decía, pues hay portales donde el portero o hay un portero automático y no pueden entrar en el portal, hay viviendas donde no hay nadie o nadie quiere abrir la puerta. En total hay 54.148 incidencias para, al final, conseguir 2.479 encuestas. Entonces, fíjense, si me permiten resumirlo, vamos a suponer que esas 54.000 son viviendas. Si estos son viviendas, implica que para conseguir 2.479 entrevistas he tenido que visitar 54.148 viviendas, es decir, casi 22 viviendas para conseguir una entrevista. ¿De acuerdo? Es muy difícil conseguir entrevistas. La colaboración en general es bastante dificultosa. Comparando, si quieren, y para darles dos referencias más del grado de dificultad que es obtener información a través del método de encuesta,
comparo lo que son la parte presencial, es lo que les acabo de mostrar ahora, y digamos, si nosotros hacemos encuestas telefónicas. Tenemos nosotros una encuesta telefónica que hacemos mensualmente y que el objetivo es conseguir 1.400 entrevistas. Fíjense, tenemos que hacer 50.976 llamadas para conseguir 1.400 entrevistas. Es decir, que para conseguir un cuestionario necesitamos hacer 36,4 llamadas. Es tremendo. Hay una, si quieren, falta de colaboración tremenda en lo que, si quieren, son las encuestas, estas dos que son encuestas de opinión. Pues eso, que hay un alto grado de, si quieren, de resistencia, vamos a decirlo así, a colaborar en una encuesta. En el caso del Instituto Nacional de Estadística, que son encuestas absolutamente probabilísticas, que sí que se basan en listados y hacen selección aleatoria de individuos, fíjense también el tamaño. La muestra objetivo es, en la encuesta de población activa, son 90.874 viviendas. Pero el Instituto Nacional de Estadística no hace sustituciones. Él va a esa vivienda y o encuesta esa vivienda o no encuesta ninguna. Con lo cual, el problema que tiene el Instituto Nacional de Estadística no es ya de esfuerzo, sino es un problema muy grave de pérdida de muestra. En las encuestas que hacemos en el CIS, como ven, la muestra realizada está muy cercana a la diseñada. Teníamos 2.479 sobre 2.500, es decir, un 99,2%. En el caso de las telefónicas, recogemos la cantidad que tenemos prevista, pero en el caso del INE, como ven, solamente se recogen 61.000 entrevistas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay un problema grave de que casi un 33% de los hogares no colabora en la encuesta más importante que estudia el mercado laboral español. Con lo cual, pues, digamos que tenemos problemas en lo que es la recogida de información y, por tanto, como les voy a enseñar a continuación, en la información que obtenemos de esas encuestas. Bueno, simplemente en este gráfico, por reseñarles un poco cómo ha ido los problemas de recogida. Si en 2004, más o menos, estábamos teniendo una media de, pues, vamos a decir, 17 viviendas para conseguir un cuestionario, pues como les mostraba antes, ahora estamos en 2012 con que tenemos que visitar unas 22 viviendas para conseguir un cuestionario. Y digamos que la situación, y no quiero ser malagorero, pero es que probablemente la falta de colaboración de los hogares siga aumentando y los esfuerzos que tengamos que hacer para conseguir esa información sea cada vez más fuertes, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, aparte de hacerlo más costoso, si quieren, también la carga de trabajo para los entrevistadores es muy fuerte, ¿de acuerdo? Porque el que te llegues a una puerta y te den con la puerta en las narices, pues la verdad que no es muy agradable. Entonces, pues bueno, que sepan que es eso, que cada vez parece que tenemos más resistencias por parte de la población a aceptar ser entrevistados, ¿no? Bien, entonces ya hemos recogido la información y, digamos, pues vamos a ver qué es lo que nos ofrece una encuesta. Y aquí les ofrezco dos resultados que quiero analizar con un poquito en detalle, que es, por un lado, la información que nos da la EPA y otro, la información que da el CIS. Y viene referida al error de muestreo, es decir, al indicador que tenemos de variabilidad de la información. Entonces, vamos a ver un poco cómo interpretamos estos datos, porque recuerden que incidí sobre ello, siempre hacemos medición con error. Entonces, fíjense, voy a coger la parte de ocupados. En la EPA, el dato que publica la EPA, estos datos del primer trimestre de este año, nos dice que el dato publicado en EPA es que en España hay un total de 14.334.100 personas ocupadas, ¿de acuerdo? Y eso se mide con un error de muestreo de 0,32. Bien.
Esos dos datos juntos es los que nos permiten elaborar el intervalo de confianza donde se sitúa el verdadero valor de la población. El verdadero valor del número de ocupados en España estaría entre 14.244.200 y 14.424.000 personas. Ese es el verdadero valor. Pero lo que nos ofrecen las encuestas siempre es el valor de referencia y un error de muestreo. Lo que pasa es que ese error de muestreo, al ser pequeño, lo que nos conduce es que ese intervalo de confianza sea estrecho. Si ese intervalo de confianza es estrecho, será más confiable que si, digamos, el intervalo fuera más amplio. ¿De acuerdo? Entonces, si eso lo evaluamos, si quieren, en porcentajes, tendríamos que el 43% de la población activa española está ocupada. Y ese 43%, lo mismo, es simplemente un valor de referencia, porque el verdadero valor de la proporción de ocupados en España estará entre el 42,8% y el 43,3%. ¿De acuerdo? Y esta es la información que nos facilita la EPA, que es la fuente más confiable sobre el mercado laboral en España. En las encuestas que se hacen en el Centro de Investigaciones Sociológicas también se pide esta información. Y pedimos información sobre el número de activos, ocupados, parados e inactivos, que es la misma clasificación que utiliza la EPA. Sin embargo, como es una encuesta mucho más pequeña, utiliza, como hemos visto en la diapositiva anterior, unos 2.500 cuestionarios, obtenemos estos valores. Y fíjense, en general no se suelen dar datos de nivel, de número de personas, sino simplemente porcentajes. El dato que nos ofrece CIS es que el porcentaje de ocupados es del 41,3%. Ese valor del 41,3% está fuera del intervalo de confianza de la EPA, que es nuestra mejor encuesta para evaluar el mercado laboral. Es decir, las encuestas del CIS están infraestimando el porcentaje de ocupados. Es decir, tenemos menos ocupados en la encuesta que las que hay en la población. ¿De acuerdo? Pero fíjense, por ejemplo, en parados. Según la EPA y en el conjunto de la población, nosotros tenemos, en España, tenemos un 14,7% de porcentaje de paro. Pero según la encuesta el Centro de Investigaciones Sociológicas, tendríamos un 20,5% de paro. De nuevo, este 20,5 está fuera del intervalo de confianza. ¿Qué nos da la EPA? La EPA nos dice, la tasa de paro en España, con una probabilidad del 95%, se sitúa entre el 14,5 y el 15%. Sin embargo, en CIS decimos que es el 20,5. ¿De acuerdo? Por tanto, en lo que es el número de parados, la encuesta del CIS sobreestima el número de parados que hay en la sociedad española, ¿de acuerdo? O si prefieren, en lo que es la recogida de información, recogemos muchos más parados de lo que hay en la sociedad española, ¿de acuerdo? En general, aunque aquí les he puesto los intervalos de confianza asociados al CIS, en el fondo esto es como una especie de barniz que se le suele dar a este tipo de encuestas de opinión, porque en general son encuestas no probabilísticas. Y en la mayoría de los casos, en lo que es debajo de los datos, suele aparecer una ficha técnica donde les indica que estos errores están hechos en la hipótesis de muestreo aleatorio y que el valor de P es alrededor del 50%. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente es establecer el 2% para cada uno de los valores y obtiene intervalo de confianza. Pero en el fondo no hay un muestreo detrás. Es una práctica que hacen la mayoría de las empresas que se dedican a estudios de opinión, pero realmente no hay una selección aleatoria. Con lo cual, si no hay una selección aleatoria, no se puede hacer una medida del error de muestreo. Y si no podemos hacer una medida de error de muestreo, no podemos estimar intervalos de confianza. Pero ya digo que la práctica sí que, pues bueno, se tiende a utilizar
estos intervalos de confianza en muestreos no probabilísticos. Bien, ahondando un poquito en lo que me preocupaba, en el proceso de recogida de información, pues eso, teníamos una parte de información que no recogíamos. Entonces, esa parte, en general, suele haber en muchos estudios, sobre todo si quieren, de las muestras probabilísticas, toda una parte que se dedica a que son errores ajenos al muestreo. Y que ahí están recogidos básicamente dos conceptos. Uno, lo que es la colaboración de las personas, y por otro lado, lo que denominamos errores de medida. Entonces, en general, cuando tenemos problemas de colaboración, podemos tener dos tipos de problemas. Uno, lo que tenemos que el individuo no colabora para nada en la recogida de información, hablamos de falta de respuesta total. Es decir, el individuo no nos facilita ningún dato. Pero nos podemos encontrar con lo que se denomina la falta de respuesta parcial. Es decir, el individuo sí que está dispuesto a colaborar, pero alguna pregunta, por ejemplo, relativa a ciertas cuestiones íntimas o a ciertas cuestiones que él considera muy privadas, no contesta. Entonces, en ese caso, lo que tenemos es una falta de respuesta parcial. Y, por otro lado, lo que tenemos es que, o se ha detectado, si quieren, es que en muchos casos la información que nos están facilitando los entrevistados no es la buena información. Nos están dando información errónea. Es decir, a veces preguntamos, ¿y usted votó a esta determinada formación política hace 4 años? Y no nos da la buena información. Pudo votar y nos dijo que no votó. Pudo haber votado una determinada formación y nos dice otra formación. Le estamos preguntando sobre ingresos que tiene y nos dice unos ingresos que no son todos los ingresos que hay en ese hogar. Entonces también tenemos toda otra parte, si quieren, de errores de medida. Entonces, frente a estos tratamientos, para estos problemas, pues digamos, pues eso, hay distintos tratamientos. Como ya hemos visto en el caso de las encuestas de opinión, lo que se hacen son sustituciones masivas, o puedo decir sustituciones masivas, porque eso, el tener que visitar, como veíamos, a casi 22 viviendas para conseguir un cuestionario es una sustitución muy fuerte. Y en el caso de estimación, lo que nos hace es que toda esta falta de respuesta y errores de medida que podemos detectar en determinadas situaciones es a modificar la ponderación. Y, por último, en las encuestas no probabilísticas lo que se suele utilizar es modelos de estimación. Bien, me están comentando que me parece que me estoy pasando un poquito en tiempo. Voy a resumirles dos cositas que vienen a continuación. Entonces, ¿cuál es el problema cuando tenemos falta de respuesta? Y un poco lo hacemos en asociación a los gráficos que veíamos antes. La situación de arriba es la situación donde no tenemos falta de respuesta. Entonces tenemos el punto rojo, que son el verdadero valor en la población, y los puntos azules, que son las distintas simulaciones que hemos obtenido de tamaño 500 y de tamaño 10.000. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos falta de respuesta? En este caso concreto, la falta de respuesta está asociada a que el 30% de los varones seleccionados no contestan a la encuesta. Entonces, fíjense, lo que se produce es un desplazamiento de la nube de puntos en la tasa de actividad, de tal manera que ya muchas muestras que son seleccionadas lo que hacen es irse hacia la izquierda, es decir, se alejan del verdadero valor en la tasa de actividad. En la tasa de paro parece que se mantiene igual, pero fíjense en el último gráfico. Por mucho que aumentemos el tamaño de la muestra y ponemos muestras de tamaño 10.000, lo que obtenemos es que todas las muestras, en ninguno de los casos, contienen el verdadero valor de la población. En todos los casos, lo que tenemos son valores que no comprenden al verdadero valor de la población. Este es el mayor peligro de las encuestas. Y es el mayor peligro que nos viene dado sobre todo, como les digo, por la falta de colaboración de los individuos. Entonces,
justo cuando nosotros veamos una encuesta, no solamente nos fijemos en el dato. Tenemos que ver, en general, ya digo, en las encuestas probabilísticas sí que suele haber una parte de errores ajenos al muestreo que nos hablan de los problemas que hemos tenido en la recogida. Y si ha habido muchos problemas, digamos, tendremos problemas en interpretar bien las encuestas. ¿De acuerdo? Voy a traspasarles un poco las recomendaciones finales y con ello acabo. Como resumen de un poco de esta sesión, lo que quiero recalcarles es que para obtener esa ventaja que hablábamos de costes y disponibilidad de la información rápida, que era el problema al cual Kiaer quería dar respuesta con el método representativo, tenemos que la respuesta que hemos dado desde la estadística es que la información se va a obtener con error. Este error inicialmente lo vamos a prever inicialmente. Pero cuando nosotros recogemos la información, nosotros vamos a tener ya el error de muestreo. Como realmente hemos recogido menos información de la que teníamos prevista, normalmente los errores de muestreo van a ser superiores a los errores previstos. Por otro lado, las encuestas no nos van a dar ninguna información sobre la presencia de sesgos, por esas diferencias entre verdaderos valores y la población. Son diferencias con otras fuentes confiables, sea en el caso de encuestas muy potentes como es la EPA, o que en un momento dado se hacen unas elecciones y tenemos los resultados electorales, cuando podemos observar si hay o no diferencias en esos sesgos. Esos sesgos lo que va a dificultar es la interpretación directa de los resultados y dos, los análisis que se pueden elaborar, porque si cruzamos información, pues eso, establecemos información por situación laboral, pues vemos que la encuesta va a tirar más a lo mejor de parados que de ocupados, con lo cual, pues bueno, ciertos cruces pueden ser problemáticas. Como resumen general, si quieren, las encuestas probabilísticas en general son mejor aceptadas que las no probabilísticas, ya que en la práctica, su práctica, si quieren, está mucho más cercana a lo que se genera dentro de la teoría de la estadística que sustenta la elaboración de resultados que las no probabilísticas. ¿De acuerdo? Bien, pues simplemente me queda agradecer su interés y su atención y bueno, espero que haya sido de su interés y estoy a su disposición. ¿Voy a la mesa o así? Muy buenas noches con todos. En nombre de la Escuela y del Jurado Nacional de Elecciones, agradecerles su asistencia esta tarde. Especialmente agradecerle al doctor Ismael Crespo y al doctor Valentín Martínez por habernos brindado su tiempo y conocimientos esta tarde. Esperamos en un futuro contar nuevamente con la participación tanto de nuestros expositores como de todos ustedes en cada una de nuestras actividades. En este momento quisiera entregarle un certificado de agradecimiento al doctor Valentín Martínez por su tiempo y dedicación en esta presentación. Bueno, vamos a iniciar, vamos un poquito más de tiempo, pero vamos a iniciar un breve turno de algunas preguntas o cuestiones que quieran ustedes plantear al expositor. No sean tímidos. Por ahí hay una, ahí atrás. Sí. Doctor. Por aquí, nos las traen en papel, que bien. Bueno, a ver si las puedo traducir. Esta tiene 7 folios. A ver. Voy a leerla literalmente. Sus comentarios sobre cómo formular preguntas en encuestas
políticas son encargadas y pagadas por los medios de comunicación que luego las interpretan y ello de alguna manera incide en la formación o manipulación de la opinión pública. Bueno, no es una pregunta, pero es una observación. Y la otra cuestión, si quiere, le digo las dos cuestiones que tenemos. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías y procedimientos para la realización de estudios de opinión? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías, si hay nuevas tecnologías o nuevos procedimientos para la realización de estudios de opinión? ¿Quiere usted proceder a contestar mientras van recolectando 100 preguntas más? Bien, contestando a la primera pregunta, realmente, digamos, el que se planteen las preguntas, digamos, que conduzcan a unas determinadas respuestas, en primer lugar, digamos, iría en contra de lo que sería un código de buenas prácticas. Entonces, en general, cuando sean encuestas electorales o en cualquier otra encuesta que nos planteemos, lo que tenemos que ser muy conscientes es que la pregunta que hagamos, si queremos obtener lo que hay en la sociedad, el valor que hay en la sociedad, lo que tendremos es que hacer una buena pregunta. Si nosotros hacemos preguntas que ya llevan implícitamente, digamos, una dirección en la respuesta, lo que vamos a obtener es lo que queramos. Con lo cual, digamos, no vamos a ser personas que somos honestos y que, digamos, hacemos unas buenas prácticas en los estudios. Todos aquellos, digamos, que hagan esas prácticas directamente, digamos que de entrada debían ser ignorados. Pero digamos que, bueno, independientemente de la situación, pues digamos que esos tipos de encuestas que son pagadas, pues existen, y lo que tenemos que ser es eso, como usuarios de esas estadísticas o de esas encuestas, tenemos que ser tremendamente cautelosos en las interpretaciones que se sacan de ellas. De tal manera que decimos, esta encuesta tiene esta pregunta, evidentemente no me interesa para nada. Entonces, ante esa situación que por desgracia, pues bueno, se produce en algunas encuestas electorales, lo que pido es un poco que nosotros como electores y como ciudadanos seamos críticos. Y si realmente vemos que eso no es algo confiable, lo olvidemos y que no exista. Pero realmente, quiero decir, si alguien quiere hacer una encuesta, quiere hacer una pregunta, pues la va a hacer y luego, dependiendo también de la cantidad de dinero que tenga, la puede difundir. Pero evidentemente creo que como personas o como ciudadanos críticos que debemos de ser, debemos de olvidarnos de ello, ¿no? Y con respecto a las nuevas tecnologías, pues bueno, digamos que a verlas haylas, ¿no? Pero el tema es que están tremendamente verdes. Uno puede pensar, por ejemplo, y se han desarrollado diversas encuestas que utilizan Internet, a través de Internet. Pero si tomamos un poco como base la exposición que les he hecho, ¿qué problema tienen las encuestas por Internet? Pues en primer lugar que tienen un problema de falta de cobertura tremenda. Si queremos acceder a la población joven, fenomenal. La mayoría de la población joven está muy habituada, pues eso, a las nuevas tecnologías y, ¿por qué no? Podemos recoger información de la población joven, pero tenemos una falta de cobertura tremenda en aquellas personas que, bueno, pues han llegado tarde a toda la revolución tecnológica que ha habido de comunicación y, por tanto, pues bueno, de esas personas va a ser muy complicado conseguir información. Y en segundo lugar, pues bueno, el tema está en cómo hacemos la selección. Determinadas, digamos, páginas o redes sociales, si me permiten, tipo
Facebook, LinkedIn, etcétera, pueden proveer, digamos, el listado de correos electrónicos de las personas que pertenecen a ese grupo y entonces, pues bueno, hacer una selección. Pero ahí, como vuelvo a decir, tenemos un problema de cobertura. Es decir, si hay personas que quieren estar en Facebook, es porque quieren estar en Facebook. Y si hacemos la selección en base a listados de personas que están en esa red social, estaremos excluyendo a los que no están en esa red social, con lo cual vamos a tener problemas de análisis. Ahora bien, podemos hacer lo mismo que se hace en otras encuestas de opinión. Decimos, bueno, recogemos información de lo que podamos y luego después ponderamos. Pero digamos que inicialmente las nuevas tecnologías no tienen bien resuelto cuál es el problema de selección y tienen, como aunque sea un poco RQR, repetirme, tiene un problema muy grave de falta de cobertura. Lo que sí se puede hacer a lo mejor son algunos seguimientos tipo panel, pero en general, digamos, la gente es bastante infiel, si me permiten utilizar la expresión, cuando se les pide que continúen durante un tiempo. Normalmente las encuestas que he visto por Internet y que inclusive el Centro de Investigaciones Sociológicas ha realizado, lo que hemos visto es que en lo que es la primera oleada, por decir de una manera, hay una colaboración estupenda, y en la segunda oleada el 50% de la gente que nos ha colaborado en la primera y nos decía que sí, muy bien, que colaboramos en la segunda, no colabora. Con lo cual, si ya teníamos un problema de cobertura inicial, luego ya tenemos una falta de respuesta de un grupo que puede tener ciertas características. Con lo cual, digamos que vamos a ser cautelosos con las nuevas tecnologías. Se están haciendo trabajos, pero digamos que inicialmente tenemos que tomarlo con cautela. Bien, bueno, ¿le hacen alguna otra pregunta que están bastante referidas a las cuestiones que ya he explicado, pero en todo caso se las transmito, aunque pienso que parte está ya contestada, ¿no? ¿Cómo evitamos el tipo de sesgo en las preguntas? ¿Y cuáles son los tipos de preguntas válidas en una encuesta? Simples, de doble entrada, etcétera. La otra cuestión es ¿por qué los hogares o las personas se niegan a ser encuestados? Si hay un problema de desconfianza. Y las encuestas a través de las redes sociales, si pueden tener un nivel de confianza alto si tienen una muestra grande. Yo creo que están bastante ya vistas con lo que ha comentado anteriormente. Sí, pues simplemente, si eso redundo un poco en la respuesta, para evitar, digamos, el sesgo, lo que primero tenemos que hacer es ser honestos en el planteamiento de las preguntas y, como ya digo, y luego por un lado y por el otro lado, ser críticos con lo que estamos leyendo o nos tratan de vender. Lo mismo que, si me permiten la expresión, pues eso, nos dicen, pues eso, el resultado electoral es tal, es verlo como si queremos comprar una bolsa de naranjas, que queremos comprar naranjas porque nos gustan las naranjas y en ese momento están estupendas y confiamos en ese producto, comprémoslas. Pero si no confiamos en ese producto, olvidémonos de ello, seamos críticos como ciudadanos. Entonces, pues eso, que se pueden evitar, pues sobre todo con honradez. Digamos que sí que inclusive en algunos casos, algunas preguntas pueden estar mal formuladas. Es decir, el investigador que quiere plantear una pregunta está en su despacho, hace una redacción de la pregunta y, bueno, él piensa que es la mejor redacción de la pregunta. Pero luego después vamos a hacer la encuesta y entonces vemos que esa pregunta no funciona. Entonces, lo que sí se suele hacer, y es muy recomendable siempre para cualquier encuesta, es hacer un pretest del cuestionario. Es decir, seleccionamos a un grupo reducido de personas y entonces probamos el cuestionario, de tal manera que, pues bueno, si observamos que lo que hemos escrito, si queremos en el despacho, pues cuesta mucho de trasladar, pues esos individuos nos trasladan los problemas de esa pregunta y podemos reformular la pregunta
¿de acuerdo? Pero en ese caso no hay ninguna intencionalidad, es simplemente, pues bueno, uno cuando trabaja en un despacho es muy diferente cuando tiene que interactuar con las personas, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, las preguntas, pues digamos que siempre pensando en el entrevistado, porque al fin y al cabo, cuando nosotros hacemos unas preguntas, tenemos que pensar que esa pregunta nos la tiene que entender cualquier persona, independientemente de su nivel educativo, de su situación profesional. Cuando hacemos una encuesta de opinión, todas las opiniones son válidas. O cuando preguntamos sobre la situación laboral en la EPA, todas las familias tienen su valor. Con lo cual, pues eso, lo que tenemos que hacer es hacer buenas preguntas que las entienda todo el mundo, porque si no, pues lo que vamos a tener es problemas de respuesta en esas preguntas. Y si tenemos problemas de respuesta en esa pregunta, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues problemas en las interpretaciones cuando hagamos las estimaciones. Con lo cual, pues bueno, creo que un poco pues puedo responder a esa pregunta. Y simplemente un detalle, cuando hablamos de la falta de colaboración en los hogares, digamos, las razones son múltiples. Desde problemas de desconfianza, pues eso, que te llaman a la puerta y uno desconfía de quién puede haber al otro lado de la puerta, hasta, si quieren, problemas de hartazgo con la propia sociedad. Es decir, yo voy a facilitar estos datos para que el gobierno tome decisiones y luego después el gobierno, pues eso, está, como es por desgracia la situación ahora mismo en España, pues no nos está proveyendo de los servicios públicos. Entonces, ¿yo para qué voy a colaborar si luego después el gobierno me está dando problemas? Entonces, hay toda una cantidad de elementos que inciden sobre la encuesta, sea la desconfianza, el que esas encuestas en general son para el gobierno y estás un poco harto del gobierno, más cuestiones podrían ser, Bueno, muchas de las incidencias que se producen en la encuesta no son por falta de respuesta, son incidencias que es que no hay contacto. Es decir, que hay una parte de incidencias que se producen porque el entrevistador, cuando ya ha hecho el contacto, el entrevistado que ha seleccionado no le quiere responder, pero la mayoría de ellas son porque o no logra hacer el contacto, a pesar de que el contacte con una persona no es la persona que corresponde a la cuota, por ejemplo, de edad, sexo, o en el caso de Perú, al nivel socioeconómico, y la mayoría de las veces sencillamente es porque la casa está vacía, porque los barrios muy ricos, los porteros o las urbanizaciones no te dejan entrar, y a veces en los barrios muy pobres porque el entrevistador, bueno, pues tiene muchas veces, en fin, complicaciones en cuanto a su integridad física de meterse en ese tipo de barrios, ¿no? Por tanto, algunas veces no se producen los contactos, ahí se produce una buena parte. Y luego hay otra parte, pues que puede ser porque en el caso no tanto de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, pero sí las encuestas del INE, pues son enormemente pesadas. Son encuestas con muchos datos. Perdón, ¿me estaban oyendo de todas formas o no? Son encuestas con un montón de variables en las que preguntan muchos datos de carácter socioestructural. Entonces la gente pues se cansa mucho de estar respondiendo cuántos son en casa, cuánto dinero gana, si tiene lavadora, cuántos metros cuadrados tiene la casa. Entonces, bueno, pues resulta que ahí viene una buena parte. Sí que quería incidir, aprovechando que he tomado la voz y el micrófono, bueno, la cuestión de los sesgos, ¿no? Porque, o sea, yo creo que ustedes están muy influenciados por el tema de Perú, ¿no? En general, en América Latina, en fin, las encuestas no son muy confiables. Hay dos cuestiones que son los sesgos que se producen en las preguntas, los sesgos intencionales en las preguntas. Bueno, esto es una forma muy fácil de evitarles. O sea, a pesar de que las preguntas, evidentemente, es una labor que hace el investigador, que se sienta en su despacho y elabora la pregunta y tal, lo cierto es que la mayoría de los investigadores que trabajamos en comportamiento electoral, porque la pregunta la que han hecho va por esa vía, por la vía electoral, la mayoría de las preguntas en el mundo están estandarizadas. Es decir, nosotros preguntamos lo mismo en todos los sitios. Por tanto, preguntamos lo mismo en España, en Portugal, en Francia, en Estados Unidos, en Argentina y en Brasil.
Entonces, si uno quiere evitar los sesgos, los números tienen valor porque tienen dimensión comparada. Si no, no tiene ningún valor. Decir que el 37% opina no sé qué, si no hay una dimensión comparada, no sirve para nada. Y, por tanto, la mayoría de las preguntas de carácter socioelectoral, de carácter político-electoral, son preguntas que existen, están en las bases de datos y, por tanto, tienen tradiciones algunas de 30 y 40 años. Con lo cual, si uno quiere no introducir sesgos, pues bueno, tiene que introducir dimensiones comparadas de preguntas que vamos repitiendo y haciendo de forma rutinaria durante muchos años y que algunas veces, cuando vemos que funcionan mal, pues evidentemente modificamos esa pregunta, ¿no? En el caso de la mayoría de los países de América Latina, el problema fundamental de por qué hay periódicos o grupos de interés o lobbies, etcétera, que encargan, producen y difunden encuestas, está relacionado por un problema básicamente de mercado, y es el mercado de las consultoras. Claro, en Europa no existe ninguna consultora propiamente de opinión pública. Las consultoras son de muchas cosas, son consultoras de mercado, que parte de su negocio es parte de opinión pública, y es una parte muy pequeña. Pues hagan una idea, en España representa el 5% de todo el volumen de negocio de una consultora. O sea, el 95% es mercado. Por tanto, ninguna consultora se va a prestar en España o en Francia a hacer una encuesta falsa o a hacer una encuesta sesgada o a dar unos datos que no son, porque pone en juego su marca, su prestigio. No va a decirle, oye, le vendo mi encuesta al comercio, a tal periódico para que salga, porque pone en entredicho su prestigio. ¿Y cómo pone en entredicho su prestigio? Porque la mayoría de las encuestas electorales tienen un día que vamos a saber si son ciertas o no, que es el día que son las elecciones. Y, por tanto, si hay una encuestadora que continuamente produce encuestas que fallan, pues evidentemente la parte de mercado, que es la parte realmente de su negocio, se le viene abajo. Claro, cuando tenemos en países donde realmente las consultoras de opinión pública viven exclusivamente del mercado electoral, pues evidentemente ese es el problema, porque viven realmente de vender continuamente encuestas, muchas de ellas con muestras muy pequeñas, con preguntas realmente muy sesgadas y demás. ¿Cómo los ciudadanos podemos hacer una labor crítica? Bueno, pues lo primero, que los códigos de conducta que en cada uno de los países tienen, lo primero que hay que pedir es que cuando leemos nosotros como ciudadanos una encuesta en un periódico, primero que tenemos que buscar la ficha técnica. Si esa encuesta no tiene ficha técnica, no lean la encuesta. No la lean directamente, sáltense la hoja. Porque si no, además, cuando leen la letra pequeña, resulta que se van a encontrar que es una encuesta de Internet. O es una encuesta hecha porque hay unos tipos que han llamado al periódico, a la radio, ¿no?, que es muy típico de gente que llama, ¿no? Y dice, no, y entonces nos sale que el 67% opina o que ha votado a través de Internet o nuestra página web. Eso no es una encuesta. Eso no es ninguna encuesta. La llaman encuestas, pero no son encuestas. Por tanto, lo primero, cuando leemos una encuesta, es buscar la ficha técnica, tamaño muestral, nivel de error, qué empresa la ha hecho. Porque tiene que haber una empresa. Si esa empresa está asociada a los organismos internacionales que tienen control de calidad de las encuestas, si está asociada a Vapor o alguna de las organizaciones internacionales, si tiene algún tipo de control de calidad. Bueno, eso es lo que tenemos que ver. Y lo otro, como decía el expositor, pues es, claro, si nosotros queremos al final creernos lo que nos ponen, o realmente hacemos un ejercicio crítico y pasamos la página y vemos otra cosa. Y en cuanto a las nuevas tecnologías, ya aprovecho, ya digo todo, pero me voy a quedar con las ganas. En cuanto a las nuevas tecnologías, lo cierto es que no han aportado nada al mundo de las encuestas. Nada, absolutamente nada. Las nuevas tecnologías desde la perspectiva de las redes sociales. Otra cosa es que las nuevas tecnologías se han aportado al proceso de producción, captura y transmisión de datos. Porque evidentemente la gente que tiene unos desarrollos tecnológicos potentes en sus empresas, por ejemplo, por la captura de datos o la grabación de datos, pues es mucho más ágil que los modelos tradicionales, donde uno iba con el cuestionario, luego mandan todos los cuestionarios a la central, en la central graban todos los datos, no sé qué, no sé cuánto, tal. Bueno, cuando uno va con un iPod, un iPad o, en fin, o con una tableta, pues es distinto, porque graba ahí directamente eso se manda vía internet, llega a la central, se van grabando los datos y en el momento empieza uno a tener resultados. Entonces, bueno, las nuevas tecnologías han aportado mucho para lo que es facilitar el proceso de captura de datos, transmisión de datos, producción de datos y tal. Ahora bien, las nuevas tecnologías desde el punto de vista de las redes sociales o de las nuevas tecnologías utilizando esa idea de Internet y tal, pues no han aportado nada al mundo de las encuestas. Es más, la mayoría de las cosas que se hacen por Internet no valen para nada porque los cuestionarios son autoadministrados. Y un cuestionario autoadministrado tiene enormes problemas desde el punto de vista conceptual de la elaboración de una encuesta. No han aportado nada
y no aportarán. Otra cosa muy distinta es que, como decía Valentín, pues ustedes realmente lo que quieran saber es la opinión que tienen los que están afiliados a Facebook. Punto. Ahora, si entienden que de esa opinión de los que están afiliados a Facebook o a una red social se puede interpretar la realidad de un país, pues hombre, estamos muy lejanos. Y recuerden que en el tema electoral de esto tenemos varios ejemplos en América Latina. El último relativamente cercano en el caso de Colombia con la candidatura de Mocus, donde se confiaron de lo que eran las encuestas a través de Internet, donde tenía el 50% de votos y un poco más y no le vota ni su pareja. O sea que, bueno, en fin, por ahora no aportan nada y va a tardar mucho en que aporten. No tenemos ninguna pregunta más, es tarde, son las 6:30, ustedes querrán merendar, nosotros también. Muchísimas gracias por su participación, espero que nos volvamos a ver aquí en la escuela electoral, en las cátedras electorales, y espero que la conferencia les haya servido por lo menos para iluminar alguna cosa sobre las encuestas de opinión pública y el diseño muestral de las mismas. Muchísimas gracias, que pasen una buenísima tarde.